En mi cumpleaños, escribí en el grupo de la familia, los extraño. Nadie respondió. Más tarde mi hijo me mandó un mensaje. Estamos de vacaciones, no seas dramático. Esa misma noche, decidí cortarles el acceso a la cuenta que usaban. 37 llamadas perdidas. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad nos ves para saber hasta dónde ha llegado mi relato. El reloj en la pared de mi cocina marcaba las 7:30 de la mañana cuando desperté en mi cumpleaños número 63. La casa se sentía más vacía de lo habitual, aunque llevaba 3 años viviendo solo desde que mi Marta se fue. Preparé mi café de la misma manera que lo había hecho durante 40 años. 2 de azúcar, un chorrito de crema, y me senté a la mesa de la cocina donde solíamos compartir el desayuno cada mañana. Me quedé mirando el teléfono, con la esperanza de que tal vez alguien se hubiera acordado. Nada, ni llamadas, ni textos, ni mensajes. El silencio se sentía más pesado que la niebla matutina al otro lado de mi ventana. Para el mediodía, ya no pude soportarlo más. Mis dedos temblaban un poco cuando abrí el chat del grupo familiar. Había 12 personas ahí. Mis 3 hijos, sus parejas, mis nietos que ya tenían edad para usar teléfono. Escribí y borré varios mensajes antes de decidirme por algo sencillo. Los extraño mucho hoy. Espero que todos estén bien. Presioné enviar y de inmediato me sentí un tonto. Sonaba desesperado, ¿verdad? Pero tal vez, solo tal vez, alguien recordaría qué día era hoy. Pasó una hora, y luego otra. Me quedé mirando esos pequeños indicadores que mostraban que habían leído el mensaje. Leonardo lo leyó a las 12:15. Mi hija Sara lo vio a la 1:20. Incluso mi nieto Diego, que siempre estaba pegado a la pantalla, lo había leído para las 2. Nadie respondió. Intenté distraerme trabajando en el jardín. Marta siempre decía que mis tomates eran los mejores de la colonia, y los había mantenido vivos incluso después de que ella se fue. Pero cada pocos minutos, me descubría revisando el celular, esperando ver esa pequeña burbuja de notificación. A las 4:30, mi teléfono por fin vibró. El corazón me dio un vuelco, pensando que tal vez alguien lo había recordado. Era Leonardo. Estamos de vacaciones en las Bahamas. No seas tan dramático, papá. Leí el mensaje 3 veces, y con cada lectura sentía que algo se resquebrajaba un poco más dentro de mi pecho. Dramático. Me llamó dramático por extrañar a mi familia el día de mi cumpleaños. Me senté pesadamente en los escalones del patio, con el teléfono aún entre las manos. Lo peor no fue que olvidaran mi cumpleaños. Fue esa palabra, dramático. Como si querer saber de tus hijos el día en que naciste fuera pedir demasiado. Como si buscar a las personas que criaste y apoyaste durante décadas fuera una especie de carga. Pensé en las vacaciones de Leonardo en las Bahamas. El mes pasado, me había llamado en pánico porque su tarjeta de crédito estaba al tope y necesitaba $1,500 para una emergencia. Le transferí el dinero sin hacer preguntas, como siempre lo hacía. Nunca mencionó ningún plan de vacaciones. Después de eso, mi teléfono se quedó en silencio el resto del día. Al caer la tarde, me di cuenta de que había pasado mi cumpleaños entero esperando migajas de atención de personas que ni siquiera podían dedicar 10 segundos para escribir un «Feliz cumpleaños, papá». Me preparé una cena sencilla, sobras de pastel de carne y puré de papa, y comí solo mientras veía el noticiero. El hombre del clima hablaba de un sistema de tormentas acercándose desde el oeste. Me descubrí pensando en las tormentas, en cómo limpian el aire, en cómo lo lavan todo. Esa noche, recostado en la cama mirando el techo, no dejaba de pensar en el mensaje de Leonardo. No seas tan dramático. ¿Cuándo se volvió dramático expresar amor por tu familia? ¿Cuándo se convirtió el extrañar a tus hijos en algo que debía descartarse sin más? Pensé en todas las veces que había enviado dinero sin que me lo pidieran. La vez que Sara necesitó $3,000 para remodelar su cocina. Cuando mi hijo menor, Miguel, no pudo pagar su hipoteca y necesitó $2,500 para evitar el embargo. Las incontables veces que cubrí reparaciones del auto, facturas médicas, gastos escolares de los nietos. Ni una sola vez los llamé dramáticos por pedir ayuda. Saqué mi teléfono y deslicé el dedo por la aplicación del banco. La cuenta mancomunada que había abierto hace años para emergencias familiares mostraba un saldo de $47,300. Le había estado metiendo dinero regularmente, pensando que les daría tranquilidad saber que siempre habría ayuda disponible.
Al mirar ese número, me di cuenta de algo que me revolvió el estómago. No se habían ido de vacaciones a pesar de estar en la ruina. Se habían ido de vacaciones porque sabían que yo siempre estaría ahí para atraparlos cuando cayeran. Mi red de seguridad se había convertido en su alcancía. La casa crujía a mi alrededor mientras se asentaba para la noche. Había comprado esta casa hacía 35 años, allá cuando los niños eran pequeños, y el futuro parecía lleno de comidas dominicales y reuniones en Navidad. Ahora se sentía como un museo dedicado a una familia que se había seguido adelante sin mí. Pensé en Marta, en cómo solía preocuparse de que les estuviéramos haciendo las cosas demasiado fáciles a los muchachos. Tienen que aprender a valerse por sí mismos. Vicente, decía cada vez que yo lo sacaba de otro apuro económico. Yo siempre le respondía que solo estábamos siendo buenos padres, que la familia ayuda a la familia. Pero ahí, acostado en la oscuridad, me pregunté si Marta había tenido la razón todo el tiempo. ¿Se había convertido mi ayuda en una obligación? ¿Se había vuelto mi amor algo que daban por sentado porque siempre se los entregué a manos llenas? Mi cumpleaños número 63 estaba terminando y me encontraba más solo de lo que me había sentido en toda mi vida. Pero, en algún lugar dentro de esa soledad, algo más estaba echando raíces. Un enojo silencioso tal vez, o simplemente el reconocimiento cansado de que algo tenía que cambiar. La tormenta que mencionó el hombre del clima se suponía que llegaría mañana por la noche. Mientras por fin me quedaba dormido, me descubrí deseando que fuera una tormenta de las fuertes. Desperté a la mañana siguiente con las palabras de Leonardo aún haciendo eco en mi cabeza. No seas tan dramático. La frase se me había metido en los huesos durante la noche, y no podía quitarme el sabor amargo que me dejaba en la boca. Después de mi café matutino, me senté en el viejo escritorio de Marta y saqué la carpeta donde guardaba todos nuestros documentos financieros. Los estados de la cuenta mancomunada estaban archivados ordenadamente, justo como ella lo habría hecho. Los extendí sobre el escritorio y comencé a revisar las transacciones del último año. 15 de marzo, $2,500 a Leonardo por problemas con el coche. 2 de abril, $1,800 a Sara por gastos médicos imprevistos. 20 de mayo, $3,200 a Miguel cuando su negocio tuvo un mes flojo. La lista seguía y seguía. En 12 meses, había transferido $28,700 a esa cuenta. $28,000 de mis ahorros para el retiro, de mi pensión, del dinero que Marta y yo habíamos guardado con tanto cuidado para nuestros años dorados. Me puse los lentes de lectura y miré más de cerca los registros de retiros. Sara había sacado $400 justo la semana pasada para lo que ella llamó el súper de los niños, pero según sus publicaciones en redes sociales que había visto cuando mi vecina doña Carmelita me las mostró en su teléfono, Sara había estado subiendo fotos desde restaurantes carísimos durante todo el mes. La emergencia de Leonardo de hace 6 semanas, los $1,500 que necesitaba desesperadamente, 2 días después, había publicado fotos desde un resort de golf. Recordé haberme sentido orgulloso de que aún pudiera disfrutar de la vida a pesar de su estrés financiero. Ahora me daba cuenta de que nunca hubo tal estrés. El patrón era tan claro que me sentí como un idiota por no haberlo visto antes. No me llamaban para pedirme un consejo, para platicar, ni siquiera para ver cómo estaba su viejo. Llamaban cuando necesitaban dinero, y yo siempre decía que sí, todas y cada una de las veces. Pensé en el mensaje de cumpleaños que había enviado ayer. Los extraño mucho hoy. No era dramático, era honesto. De verdad los extrañaba. Extrañaba a los niños que solían ser. Antes de que aprendieran que su padre era solo un cajero automático con sentimientos. Esa tarde, llamé al banco. Patricia, la ejecutiva de cuenta con la que había tratado por años, contestó alegremente. Señor Hernández, ¿en qué le puedo ayudar hoy? Patricia, necesito hacer unos cambios en la cuenta mancomunada que tengo abierta, la que termina en 7429, por supuesto. ¿Qué tipo de cambios estamos buscando? Mi mano estaba más firme de lo que esperaba mientras anotaba la información de la cuenta. Quiero revocar el acceso a todos los titulares secundarios. Convertirla en una cuenta de un solo dueño, con efecto inmediato. Hubo un silencio. Señor, ciertamente es algo que podemos hacer, pero es un cambio significativo. ¿Está seguro de que desea eliminar el acceso a todas las demás partes?
Pensé en la sonrisa socarrona de Leonardo en esa foto de vacaciones que doña Carmelita me había enseñado. Sus lentes de sol probablemente costaban más que el presupuesto mensual de despensa de algunas familias. Sí, Patricia, estoy absolutamente seguro. Muy bien. Necesitaré verificar algunos datos con usted y luego podré procesar ese cambio. Debería quedar reflejado al cierre de operaciones de hoy. Todo el proceso tomó 20 minutos. 20 minutos para deshacer años de solapamiento financiero Susan. Cuando colgué el teléfono, la casa se sentía diferente de alguna manera. Más silenciosa, pero no de una forma solitaria, de una forma pacífica. Pasé el resto de la tarde limpiando el closet de Marta, algo que había estado posponiendo durante 3 años. Mientras doblaba sus suéteres y los colocaba con cuidado en cajas para donar, me descubrí pensando en la mujer que había compartido esta casa conmigo durante 37 años. Marta había sido la práctica, la que llevaba el control de los gastos, y cuestionaba si debíamos ser avales para el primer crédito automotriz de Leonardo. A ella le preocupaba enseñarles responsabilidad a los niños, la diferencia entre ayudar y solapar. «Ámalos lo suficiente como para dejarlos batallar a veces, Vicente», me había dicho más de una vez. ¿De qué otra forma aprenderán que son lo bastante fuertes para enfrentar la vida por sí mismos? Yo creía que demostraba amor al decir siempre que sí, al ser siempre la solución a sus problemas. Pero quizá lo que realmente había estado haciendo era demostrarles que no creía que fueran capaces de resolver nada por su cuenta. En el fondo del joyero de Marta, encontré la tarjeta que me había dado en nuestro último aniversario antes de enfermar. Su letra ya era temblorosa por los medicamentos, pero sus palabras eran claras. Gracias por 40 años de poner a nuestra familia primero. Ahora, pongámonos primero el uno al otro. Habíamos planeado viajar después de que ella se jubilara. Habíamos hablado de visitar Irlanda, de donde venían sus abuelos. Habíamos soñado con una pequeña cabaña junto a un lago, en algún lugar tranquilo. En lugar de eso, pasamos esos años ayudando a los muchachos a superar una crisis tras otra, poniendo nuestros sueños en pausa para atender sus emergencias. Mientras guardaba el anillo de bodas de Marta en la pequeña caja de terciopelo donde lo había tenido durante sus estancias en el hospital, le hice una promesa. No desperdiciaría el tiempo que me quedara esperando a personas que me veían como una cuenta bancaria en lugar de como un ser humano. El teléfono sonó alrededor de las 6. Miré el identificador de llamadas y vi el nombre de Leonardo. Por primera vez en años, dejé que se fuera al buzón de voz. 15 minutos después, volvió a sonar. Sara es. Luego Miguel, luego Leonardo de nuevo. Apagué el celular y me preparé la cena. Una cena de verdad esta vez, no solo sobras. Hacé un buen corte de carne, preparé una ensalada, incluso abrí una botella de vino que Marta y yo habíamos estado guardando para una ocasión especial. Mientras comía, miraba las nubes de tormenta agrupándose afuera, justo como el hombre del clima había predicho. El viento estaba arreciando, haciendo vibrar las ventanas. Pero dentro de mi casa, por primera vez en meses, tal vez años, todo se sentía en calma. Pensé en el día de mañana, en las llamadas que llegarían cuando se dieran cuenta de lo que había hecho. Habría enojo, probablemente acusaciones. Tal vez me llamarían dramático otra vez. Pero esta noche, sentado en mi cocina con el anillo de Marta sobre la mesa a mi lado y la tormenta formándose afuera, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Me sentí como yo mismo de nuevo. El hombre que había tenido 2 trabajos para pagarles la universidad a sus hijos. El hombre que había construido esta casa con sus propias manos. El hombre que había amado a su esposa con ferocidad y criado a 3 hijos de la mejor manera que sabía. Ese hombre merecía algo mejor que ser olvidado en su cumpleaños. Ese hombre merecía algo mejor que ser llamado dramático por extrañar a su familia. Y a partir de mañana, ese hombre iba a exigirlo. Encendí mi teléfono de nuevo a las 8 de la mañana e inmediatamente me arrepentí. La pantalla se iluminó con una cascada de notificaciones que me hizo un nudo en el estómago. 37 llamadas perdidas, 42 mensajes de texto, 15 mensajes de voz. Las llamadas habían comenzado alrededor de las 9 de la noche anterior y continuaron de madrugada. Leonardo había llamado 14 veces, Sara 11, Miguel 12, incluso mi nuera, Jessica, había llamado, lo cual era inusual ya que rara vez hablaba directamente conmigo.
Me serví el café con las manos temblorosas y me senté a enfrentar cualquier tormenta que hubiera desatado. El primer mensaje de voz era de Leonardo. Dejado a las 9:23 de la noche. Papá, ¿qué diablos está pasando? Me rechazaron la tarjeta en la cena. Llámame de inmediato. Su voz estaba tensa por la vergüenza y el coraje. Podía escuchar el ruido del restaurante de fondo, el tintineo de las copas y murmullos de conversación. Habían salido a una cena carísima cuando descubrieron que la cuenta estaba cancelada. El segundo mensaje era de Sara, 30 minutos después. Papá, intenté sacar efectivo para el súper y el cajero dijo que había fondos insuficientes. Eso es imposible. Siempre hay dinero en esa cuenta. Algo debe estar mal con el sistema del banco. Llámame en cuanto escuches esto. Incluso en medio de la crisis, no podía imaginar que yo hubiera tomado una decisión deliberada. Tenía que ser un error, una falla del banco. Cualquier cosa menos la posibilidad de que su red de seguridad financiera hubiera sido retirada intencionalmente. Para el tercer mensaje de voz, el tono de Leonardo había pasado de la molestia al pánico. Papá, esto ya no es gracioso. La tarjeta de Jessica está al tope y estamos atrapados en Nassau sin forma de pagar el hotel. Sé que probablemente estás dormido, pero esto es una emergencia. Necesitamos que arregles esto ahora mismo. Casi me eché a reír por la ironía. Ahora resultaba que era una emergencia. No mi cumpleaños, no mi deseo de saber de mis hijos, sino su incapacidad para acceder a mi dinero. Ahí era cuando las cosas se volvían urgentes. Los mensajes se volvieron cada vez más desesperados conforme avanzaba la noche. Contar. A Miguel se le quebraba la voz al explicar que la mensualidad de su coche vencía al día siguiente y que contaba con la cuenta para cubrirla. Sara dejó un mensaje llorando sobre cómo no podía comprarle comida a sus hijos. Pero fue el último mensaje de voz el que realmente me llegó. Era de Jessica, la esposa de Leonardo, y su tono era muy distinto al de los demás. Frío, calculador. Vicente, no sé a qué juego estás jugando, pero estás avergonzando a tu hijo frente a sus colegas. Estamos en una conferencia de trabajo, y el jefe de Leonardo se ofreció a pagar nuestra cena esta noche porque le rechazaron la tarjeta. ¿Tienes idea de lo humillante que fue eso para él? Tienes que arreglar esto antes de que dañes su reputación de forma permanente. Esto es más grande que un simple drama familiar. Drama familiar, eso era yo para ellos. Un viejo causando complicaciones innecesarias en sus vidas cómodas y subsidiadas. Borré los mensajes de voz y comencé a leer los mensajes de texto. Seguían el mismo patrón. Confusión, luego enojo, luego súplicas desesperadas. Pero esparcidos entre las exigencias y acusaciones, había destellos reveladores de cómo me veían realmente. Sara había escrito: Papá, sea lo que sea por lo que estés molesto, esta no es la forma de manejarlo. Estás castigando a tus nietos. Leonardo escribió: No puedes simplemente cortarnos el flujo sin avisar. Tenemos obligaciones. El mensaje de Miguel fue el más honesto de todos. No entiendo por qué nos haces esto. Dependemos de ti. Depender de mí, no amarme, no extrañarme, no quererme en sus vidas. Dependían de mí como si yo fuera la compañía de luz o un servicio del gobierno, no su padre. El teléfono sonó justo cuando terminaba de leer los mensajes. El nombre de Leonardo apareció en la pantalla. Esta vez contesté: Papá, gracias a Dios. ¿Qué diablos está pasando? Su voz sonaba forzada, y podía escuchar anuncios de aeropuerto en el fondo. Probablemente estaban intentando regresar a casa antes de tiempo, acortando sus vacaciones por la crisis financiera que yo había creado. No pasa nada, Leonardo. Hice algunos cambios en mis arreglos bancarios. ¿Cambios? Papá, no puedes simplemente cambiar las cosas sin decirnos. Tenemos gastos, compromisos. Jessica tuvo que llamar a su padre para que nos transfiriera dinero para la cuenta del hotel. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que fue eso? Sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. Más vergonzoso que olvidar el cumpleaños de tu padre, hubo un silencio. Prácticamente podía escucharlo intentando recordar qué día era. Intentando calcular cuándo había sido mi cumpleaños. Papá, si esto es por lo de tu cumpleaños, estás siendo ridículo. Estábamos viajando. Estábamos ocupados. Demasiado ocupados para enviar un mensaje de texto. ¿De verdad vas a dinamitar nuestras finanzas por un mensaje de texto? La crueldad casual de esa frase me golpeó como un impacto físico. Mi cumpleaños, mis sentimientos, mi necesidad de sentirme conectado con mis hijos.
Todo reducido a un mensaje de texto, o no valía los 30 segundos que habría tomado escribirlo. Leonardo, cuando me llamaste hace seis semanas y me dijiste que necesitabas $1,500 para una emergencia, te transferí ese dinero en menos de una hora. Sin hacer preguntas. Sí, y te lo agradecimos, pero ¿cuál era la emergencia? Otra pausa. ¿A qué te refieres? Dijiste que era una emergencia. ¿Qué fue? Podía escucharlo respirar, probablemente intentando recordar qué mentira me había contado. Fueron varias cosas. Reparaciones del coche, unas cuentas. Te fuiste a jugar golf 2 días después. Vi las fotos. El silencio se prolongó más esta vez. Cuando volvió a hablar, su voz estaba a la defensiva. Papá, que haya ido a jugar golf no significa que no tuviera gastos. La vida es complicada. Tú no lo entenderías. Yo, a mis 63 años, después de trabajar durante 45 años, después de criar a 3 hijos y sepultar a mi esposa, yo no entendería las complicaciones de la vida. Tienes razón, Leonardo. No lo entiendo. No entiendo cómo puedes tomar mi dinero para emergencias falsas y luego llamarme dramático por extrañar a mi familia. No entiendo cómo pueden publicar fotos desde restaurantes caros mientras me dicen que necesitan dinero para el súper. Papá, te lo estás tomando demasiado personal. Es solo dinero. Solo dinero. El dinero que había ganado trabajando dobles turnos en la fábrica. El dinero que Marta y yo habíamos ahorrado recortando cupones y privándonos de salir a cenar. El dinero que representaba 40 años de sacrificio y planeación cuidadosa. Si es solo dinero, Leonardo, entonces no lo vas a extrañar. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que la cuenta está cancelada de forma permanente. Podía escuchar a Jessica diciendo algo en el fondo, su voz aguda por el pánico. Papá, no puedes hacer esto. Tenemos obligaciones. Los hijos de Sara necesitan una madre que no mienta sobre el dinero del súper para financiar su gusto por los restaurantes. Miguel necesita aprender que los problemas de su negocio no son mi responsabilidad, y tú necesitas descubrir cómo pagar tus propias vacaciones. Esto es una locura. Estás siendo completamente irracional. ¿Lo soy? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para platicar, Leonardo? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? Otra pausa. Yo ya sabía la respuesta. Hablamos todo el tiempo, papá. Hablamos cuando necesitas dinero. Hay una diferencia. Mira, podemos discutir esto cuando llegue a casa. No vayas a hacer ninguna otra estupidez antes de eso. Estupidez. Mi propio hijo llamándome estúpido por querer que me trataran como a un ser humano en lugar de como a una cuenta bancaria. Que tengas un buen vuelo, Leonardo. Y averigua cómo pagarlo tú mismo. Colgué e inmediatamente volví a apagar el teléfono. Me temblaban las manos, pero no de miedo o tristeza, de coraje. Un coraje puro y limpio que sentía que podía quemar de tajo años de dolor acumulado. Caminé hacia el retrato de Marta en la repisa y miré sus ojos pintados. Estaba sonriendo en la foto, de la misma manera que solía sonreír cuando estaba orgullosa de mí por defenderme. Tenías razón, le dije en voz baja. Debí haberte escuchado hace años. El teléfono se quedó apagado el resto del día. Pasé la tarde trabajando en el jardín, arrancando la maleza y regando los tomates. El trabajo físico se sentía bien, con un propósito que firmar cheques nunca había tenido. Al caer la noche, me di cuenta de algo que me sorprendió. Por primera vez en meses, no estaba esperando nada. No estaba esperando llamadas que tal vez no llegarían, ni visitas que serían canceladas, ni un reconocimiento que nunca iba a llegar. Simplemente estaba viviendo mi vida, y sentía que eso era suficiente. 3 días después de que cerré la cuenta, Leonardo apareció en mi puerta. Estaba tomando mi café de la mañana cuando escuché su coche entrar al camino de la entrada con más fuerza de la necesaria. A través de la ventana de la cocina, lo vi azotar la puerta del auto y caminar furioso hacia la casa. Su rostro tenía la misma expresión que ponía cuando era un adolescente y no se salía con la suya. No me apresuré a abrir la puerta. Que esperara, que recordara lo que se sentía necesitar algo de alguien más. Cuando por fin abrí, pasó empujándome sin invitación, sus zapatos caros repiqueteando sobre los pisos de madera pulida de Marta. Papá, tenemos que hablar. Buenos días a ti también, Leonardo. Se dio la vuelta de golpe, con los ojos brillando de una frustración apenas controlada. No empieces con cortesías. ¿Sabes por qué estoy aquí?
Me serví una taza de café fresco y le ofrecí una. Sacudió la cabeza con impaciencia. Como quieras, te escucho. Esto ha llegado demasiado lejos. Los hijos de Sara están preguntando por qué no pueden tener ropa nueva para la escuela. Miguel podría perder su auto. ¿Entiendes lo que has hecho? Me senté a la mesa de la cocina y le hice un gesto para que hiciera lo mismo. Se quedó de pie, irguiéndose sobre mí como si intentara intimidar a su viejo. Lo entiendo perfectamente. Dejé de solapar a mis hijos adultos. ¿Solapar? Papá, somos familia. La familia se ayuda. Tienes toda la razón. La familia se ayuda. Tomé un sorbo de café y lo miré fijamente. Entonces dime, Leonardo, ¿cómo me has ayudado tú últimamente? Parpadeó claramente sin esperarse la pregunta. ¿A qué te refieres? Me refiero exactamente a lo que dije. Estás aquí exigiendo que te ayude económicamente, pero ¿cuándo me has ayudado tú? ¿Cuándo me ha ayudado alguno de ustedes? Nosotros. Te llamamos. Te visitamos. Llaman cuando necesitan dinero. Y tu última visita fue en Navidad, hace 8 meses. Te quedaste 2 horas y te pasaste casi todo ese tiempo en el celular. La mandíbula de Leonardo se tensó. Tenemos vidas ocupadas, papá. Tenemos responsabilidades. Yo también. Tengo la responsabilidad conmigo mismo y con la memoria de tu madre de no dejar que los ahorros de toda nuestra vida desaparezcan en sus vacaciones y cuentas de restaurantes. Los ahorros de nuestra vida. Su voz subió de tono. Papá, mamá se fue hace 3 años. Ese dinero es tuyo para que hagas lo que quieras con él. Exactamente, es mío y quiero conservarlo. Empezó a caminar de un lado a otro, pasándose las manos por el cabello en un gesto que recordaba de sus berrinches de la infancia. Todo esto es por lo del cumpleaños, ¿verdad? Mira, lamento que no te hayamos llamado. Estábamos viajando, estábamos ocupados. Te lo voy a compensar. ¿Cómo? La pregunta pareció descolocarlo. ¿A qué te refieres con cómo? ¿Cómo me lo vas a compensar? ¿Con qué? ¿Con tiempo? ¿Con atención? ¿O planeas llevarme a cenar usando mi propio dinero? El rostro de Leonardo se puso rojo. Estás siendo imposible. Estoy siendo honesto. Por primera vez en años, estoy siendo completamente honesto. Me puse de pie y caminé hacia el refrigerador, donde tenía una libreta magnética. La arranqué y se la entregué a Leonardo junto con una pluma. ¿Para qué es esto? Quiero que anotes la última vez que me llamaste solo para ver cómo estaba. No para pedirme dinero, no porque necesitaras algo, sino solo para ver cómo estaba tu viejo padre. Se quedó mirando el papel en blanco por un largo momento. No recuerdo fechas exactas. Aproximadamente, entonces, el mes pasado, el año pasado. El silencio se extendió entre nosotros. Finalmente, arrojó la libreta sobre la barra de la cocina. Esto es ridículo. No debería tener que demostrarte que me importas. No deberías tener que hacerlo, pero aquí estamos. Leonardo se dejó caer en la silla frente a mí y por un instante se vio menos como el exitoso hombre de negocios en el que se había convertido, y más como el niño confundido que alguna vez fue. Papá, no entiendo qué quieres de nosotros. Quiero lo que cualquier padre quiere. Quiero saber que mis hijos me aman por lo que soy, no por lo que puedo darles. Por supuesto que te amamos. ¿De verdad? ¿O aman lo que represento? Seguridad Finan, una red de apoyo. Alguien que siempre dirá que sí cuando estén en problemas. Se quedó callado un momento, mirándose las manos. Cuando levantó la vista, había algo diferente en sus ojos, algo que podría haber sido vergüenza. Tal vez no hemos sido los mejores hijos últimamente. Fue lo más parecido a una disculpa que había recibido de cualquiera de ellos, y sentí un destello de esperanza. Tal vez esta conversación realmente podría llevar a alguna parte. Últimamente, Pregunté con suavidad. Leonardo, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste por mi vida? ¿Sobre cómo estoy lidiando con la muerte de tu madre? ¿Sobre qué hago con mis días ahora que estoy solo en esta casa? Abrió la boca para responder y luego la volvió a cerrar. No lo sabes, ¿verdad? No sabes que empecé a ser voluntario en el banco de alimentos. No sabes que me metí a una clase de carpintería en el centro comunitario. No sabes que he estado aprendiendo a cocinar porque cenar comida congelada todas las noches me hacía sentir que solo estaba esperando la muerte. Los ojos de Leonardo se abrieron un poco. Papá, no sabía que estabas... Digo, nunca lo mencionaste. ¿Cuándo lo iba a mencionar? ¿Durante nuestras conversaciones de 30 segundos cuando me llamas para pedir dinero? ¿Durante las llamadas donde tienes prisa y solo necesitas un favor rápido?
Pude ver cómo procesaba esto, tal vez pensando por primera vez en nuestra relación desde mi perspectiva. He estado solo, Leonardo, desesperadamente solo. Tu madre fue mi mejor amiga durante 37 años, y cuando murió, perdí a la persona con la que hablaba de todo. Pensé que tal vez mis hijos darían un paso al frente, que me ayudarían a llenar un poco de ese vacío. No económicamente, sino emocionalmente. No lo sabíamos. No preguntaron. La cocina se quedó en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de pared que Marta había comprado en una tienda de antigüedades hacía 20 años. Leonardo miraba la mesa, y pude ver que algo trabajaba detrás de sus ojos. Lo del dinero, dijo finalmente. Simplemente se volvió muy fácil. Siempre decías que sí, así que dejamos de pensarlo. Dejamos de pensar en lo que significaba para ti. Significaba que me sentía útil, que aún le importaba a mi familia. Sí nos importas. No por tu cuenta de banco. No, eso no. Se detuvo y tomó un respiro profundo. Está bien, tal vez así parece. Tal vez incluso así fue. Pero papá, sí te amamos. Solo que nos acomodamos. Te dimos por sentado. Quería creerle. Una parte de mí estaba lista para perdonarlo todo en ese instante, para restaurar la cuenta y fingir que esta plática lo había arreglado todo. Pero pensé en Marta, en sus advertencias a lo largo de los años, en cómo el solapamiento disfrazado de amor eventualmente se convierte en resentimiento por ambas partes. Leonardo, tengo 63 años. No me queda tiempo ilimitado, ni me queda dinero ilimitado. Lo que sí tengo, quiero gastarlo en personas que me valoren como ser humano. Sí te valoramos. Entonces demuéstramelo, no con palabras, sino con acciones. Demuéstrame que puedes amarme sin mi chequera. Se quedó callado por un largo rato, asimilando lo que le había dicho. Cuando por fin habló, su voz era más pequeña que antes. ¿Y si no podemos? ¿Y si nos hemos acostumbrado tanto al dinero que ya no sabemos cómo tener una relación sin él? Era una pregunta honesta, quizá la cosa más honesta que me había dicho en años. Entonces lo descubriremos juntos. Pero Leonardo, el dinero se acabó. Ese capítulo está cerrado. Si quieres una relación con tu padre, tendrá que basarse en otra cosa. Asintió lentamente, sin apartar la vista de la mesa. Sara y Miguel van a enloquecer cuando escuchen esto, probablemente. Esa es su decisión. Leonardo se puso de pie y caminó hacia la ventana mirando hacia el jardín donde yo había estado trabajando. Tus tomates se ven muy bien este año. Fue una observación tan sencilla, pero me golpeó como una revelación. Había notado algo sobre mi vida que no tenía nada que ver con el dinero. Tu madre siempre decía que eran los mejores de la colonia. Recuerdo que solía hacer esa salsa para pasta con ellos cada verano. Todavía tengo su receta. La he estado haciendo, pero no sabe igual cuando te la comes solo. Se volvió hacia mí y, por primera vez en años, vi a mi hijo en lugar de alguien que necesitaba algo de mí. Tal vez podría venir algún día y podrías enseñarme a prepararla. Me gustaría mucho. No se trataría de dinero, solo pasar tiempo juntos. Eso es todo lo que siempre he querido, Leonardo. Asintió y se dirigió hacia la puerta. Luego se detuvo y se volvió. Papá, lo siento por lo del cumpleaños, por todo. Voy a hacerlo mejor. Después de que se fue, me quedé sentado en la cocina en silencio, y sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo. No felicidad exactamente, sino una posibilidad. La posibilidad de que tal vez, solo tal vez, pudiera tener una relación real con mi hijo después de todo. Las semanas que siguieron a mi conversación con Leonardo trajeron una extraña especie de paz que no esperaba. Por primera vez en años, no estaba revisando mi teléfono cada pocos minutos, esperando la siguiente crisis que requeriría mi intervención financiera inmediata. El silencio fue inquietante al principio, pero gradualmente se convirtió en algo invaluable. Sara llamó exactamente una vez. Su voz era fría y cortante cuando contesté, «Papá, espero que estés satisfecho. Los niños tuvieron que empezar el año escolar con la ropa del año pasado porque su abuelo decidió darnos una lección a todos». Sentí la familiar punzada de culpa, comenzando a subir por mi pecho, pero la reprimí. «Sara, ¿cuánto gastaste en restaurantes el mes pasado?» «¿Qué tiene que ver eso con nada?», contesta la pregunta. Hubo una larga pausa. «No llevo un registro de cada pequeño gasto. Tus publicaciones de Instagram sugieren que fue más de lo que necesitabas para la ropa de la escuela». Me colgó sin decir una palabra más. Eso fue hace 3 semanas, y no he sabido nada de ella desde entonces. La reacción de Miguel fue diferente.
Apareció borracho en mi puerta una noche, tambaleándose un poco mientras me apuntaba con un dedo acusador. Me arruinaste la vida, viejo. Me embargaron el coche. Podría perder mi departamento. Todo porque decidiste ser egoísta. Me quedé en el marco de la puerta mirando a mi hijo menor y sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. No era culpa esta vez, sino tristeza. Tristeza por el hombre en el que se había convertido, siempre buscando a alguien más a quien culpar por sus problemas. Miguel, tienes 34 años. ¿Cuándo planeabas asumir la responsabilidad de tu propia vida? No me des sermones. No entiendes cómo están las cosas allá afuera. Entiendo que tu madre y yo logramos comprar una casa, criar a 3 hijos y ahorrar para el retiro, sin que nadie nos diera dinero cada vez que las cosas se ponían difíciles. Se rió con amargura. Eran otros tiempos, papá. Todo cuesta más ahora. Todo excepto asumir las consecuencias de tus actos, al parecer. Se fue esa noche todavía enojado, todavía culpándome por consecuencias que eran enteramente obra suya. No lo he visto desde entonces, aunque escuché por doña Carmelita, la vecina, que se mudó de vuelta con su exnovia. Al menos tiene un techo sobre su cabeza. Pero la verdadera sorpresa vino de una fuente inesperada. 2 semanas después de la visita de Leonardo, estaba trabajando en el jardín cuando escuché un coche detenerse. Levanté la vista para ver a mi nieto, Diego, bajando de un viejo Honda, caminando hacia mí con las manos hundidas en los bolsillos. Diego tenía 22 años, el mayor de Sara, y me di cuenta de golpe que apenas lo conocía. Había sido una figura constante en las reuniones familiares, usualmente enterrado en su celular, pero nunca habíamos hablado realmente. No de la forma en que los abuelos y los nietos deberían hablar. Hola, abuelo. Diego, qué sorpresa. Pateó un terrón de tierra, sin mirarme a los ojos. Mi mamá dijo que les cortaste el apoyo a todos. Dijo que estaba siendo malo. Dejé mis herramientas de jardinería y me limpié las manos en los pantalones de mezclilla. ¿Tú qué piensas? Levantó la mirada entonces, y me sorprendió lo mucho que se parecía a Leonardo a esa edad. Los mismos ojos oscuros, la misma mandíbula terca. Creo que mi mamá ha estado viviendo de ti desde que tengo memoria. Creo que probablemente ya era hora de que alguien le pusiera un alto. Su honestidad me tomó desprevenido. ¿Eso crees, hijo? Trabajo medio tiempo en un supermercado mientras voy a la universidad. ¿Sabes cuánto gasta mi mamá ahí en una semana? Más de lo que yo gano. Y luego te llamaba llorando, diciendo que no tenía dinero para comer. Nos sentamos en los escalones del patio y, por primera vez en años, tuve una conversación real con uno de mis nietos. Nunca le he contado esto a nadie, continuó Diego, pero una vez la escuché hablando por teléfono con mi papá. Se estaba riendo de lo fácil que era sacarte dinero. Dijo que te sentías tan culpable por la muerte de mi abuela que pagarías por cualquier cosa. Las palabras me golpearon como un puñetazo, no porque fueran sorprendentes, sino porque confirmaban lo que yo había sospechado, pero nunca quise admitir. ¿Cómo te hace sentir eso?, le pregunté. Diego se quedó callado un momento. Avergonzado, muy avergonzado. Eres un buen hombre, abuelo. Mereces algo mejor. Hablamos durante 2 horas esa tarde. Hablamos de verdad. Me enteré de que Diego estaba estudiando ingeniería, que se había estado pagando la carrera con becas y trabajos de medio tiempo. Me enteré de que había sentido vergüenza por el comportamiento de su madre durante años, pero nunca supo cómo abordarlo. Quiero seguir viéndote, dijo mientras se preparaba para irse. No por dinero ni nada de eso, solo siento que me perdí de tener un abuelo porque todos siempre estaban enfocados en qué podían sacarte. Después de que se fue, llamé a Leonardo por primera vez en nuestra relación. Lo llamé solo para platicar. Papá, ¿está todo bien? El hecho de que su primera suposición fuera que algo andaba mal, lo decía todo sobre nuestra dinámica anterior. Solo quería preguntarte si te gustaría venir este fin de semana. Pensé que tal vez podríamos preparar esa salsa para pasta. Hubo un silencio. Esto no es porque cambiaste de opinión sobre el dinero, ¿verdad? No, Leonardo. Esto es porque me gustaría pasar tiempo con mi hijo. Oh, otra pausa. Sí, me gustaría mucho. Vino ese sábado con Jessica y su hija, Emma, que tenía 8 años. Había visto a Emma tal vez una docena de veces en toda su vida, siempre. Siempre en grandes reuniones familiares, donde ella era solo una de muchos nietos compitiendo por atención. Pero ese día, éramos solo nosotros.
Jessica ayudó en la cocina mientras Leonardo y yo preparábamos la salsa. Emma se sentó a la mesa de la cocina, coloreando en un libro y haciéndome preguntas sobre todo lo que veía. Abuelito, ¿por qué tienes tantas fotos de esa señora? Ella es tu abuela Marta. Era mi esposa. ¿Dónde está ahora? Leonardo y Jessica intercambiaron miradas, pero yo me arrodillé a la altura de Emma. Falleció hace unos años, pero dejo sus fotos puestas porque todavía la quiero muchísimo. Qué triste. ¿La extrañas todos los días? Tal vez podríamos venir a visitarte más seguido para que no estés tan solito. La pureza de su compasión, el amor sin complicaciones de una niña que no quería nada de mí excepto mi atención, me hizo llorar. Esa noche, después de que se fueron, me senté en la sala con una copa de vino y la foto de Marta en mi regazo. La casa estaba en silencio, pero ya no se sentía vacía, se sentía en paz. Mi teléfono sonó y me sorprendió ver que era Leonardo llamando de nuevo. Papá, solo quería darte las gracias por lo de hoy. Emma no ha dejado de hablar de su abuelito que hace la mejor salsa de espagueti del mundo. Es una niña maravillosa. Lamento haberme perdido tanto de su crecimiento. Eso es culpa mía, de todos nosotros. Hicimos que todo se tratara de dinero y olvidamos lo importante. Bueno, no podemos cambiar el pasado, pero podemos hacerlo mejor de ahora en adelante. He estado pensando en lo que dijiste sobre demostrarte que te amamos sin tu chequera. Quiero intentarlo, papá. Quiero intentarlo, de verdad. A mí también me gustaría. Durante las semanas siguientes ocurrió algo extraordinario. Mis relaciones con las personas que realmente querían conocerme comenzaron a profundizarse. Diego empezó a venir todos los domingos. Trabajábamos juntos en el jardín y me contaba sobre sus clases, su novia, sus sueños para el futuro. Leonardo llamaba 2 veces por semana solo para saludar. A veces Jessica tomaba el teléfono y platicábamos sobre las actividades escolares de Emma o intercambiábamos recetas. Se sentía como tener una familia de verdad otra vez. Empecé a ir más al banco de alimentos, donde conocí a otros jubilados que se convirtieron en verdaderos amigos. Me uní a un club de lectura en la biblioteca. Incluso empecé a tomar clases de piano, algo que siempre quise hacer, pero para lo que nunca tuve tiempo. Cuando estaba trabajando o resolviendo constantemente las crisis financieras de la familia. Por primera vez en décadas, estaba viviendo para mí mismo. El dinero que había estado inyectando en esa cuenta mancomunada seguía ahí, en mis ahorros personales. Usé una parte para arreglar la casa, para hacer ese viaje a Irlanda que Marta y yo siempre habíamos planeado. Hasta me compré un auto nuevo, algo que había estado posponiendo durante años. Una tarde, mientras leía en el pórtico, doña Carmelita se acercó con una taza de café. Vicente, espero que no le moleste que se lo diga, pero se ve diferente últimamente. Más feliz. Pensé en su observación mientras me preparaba para dormir esa noche. Tenía razón. Era más feliz, no porque hubiera castigado a mis hijos, sino porque finalmente había aprendido a valorarme lo suficiente como para exigir que los demás también me valoraran. Las personas que me amaban de verdad habían aceptado ese reto. Las que no, se habían revelado tal cual eran, y por primera vez desde que Marta murió, sentía que estaba verdaderamente vivo de nuevo. 6 meses después de haber cerrado esa cuenta, me desperté en mi cumpleaños número 64 con una sensación que no había experimentado en años, ilusión en lugar de temor. Mi teléfono mostraba 3 mensajes esperándome. El primero era de Diego. Feliz cumpleaños, abuelo. Ya quiero verte al rato para el pastel. Emma te hizo algo especial en la escuela. El segundo era de Leonardo. Feliz cumpleaños, papá. Gracias por enseñarme lo que realmente significa ser familia. Nos vemos a las 2. El tercero era de don Arturo, un amigo de mi clase de carpintería. Vicente, espero que tengas un gran día. Ya quiero ver en qué has estado trabajando esta semana. Me preparé el café y me senté a la mesa de la cocina mirando esos mensajes. Palabras sencillas, pero lo significaban todo porque venían de personas que querían celebrarme, no sacarme provecho. El timbre sonó alrededor de las 10 de la mañana. Abrí y me encontré a un repartidor sosteniendo un enorme arreglo floral. Señor Hernández, esto es para usted. La tarjeta decía, papá, sé que tengo mucho que compensar, pero quería empezar por recordar lo que importa. Con amor, Leonardo. Eran girasoles, los favoritos de Marta. Él había recordado algo personal sobre nuestra familia, algo que no tenía nada que ver con el dinero. Diego llegó primero.
cargando una caja envuelta y sonriendo de oreja a oreja. Tienes que abrir este primero, abuelo. Emma trabajó en él durante semanas. Adentro había un marco pintado a mano que sostenía un dibujo que ella había hecho de nuestra familia. Me mostraba a mí, dibujado con palitos, en el jardín, con Emma, Leonardo, Jessica y Diego a mi alrededor. En la parte superior, con la cuidadosa letra de una niña de 8 años, decía, «La familia de mi abuelito». Pero lo que más me impactó fue lo que no estaba en el dibujo. No estaba Sara. No estaba Miguel. Emma había dibujado a la familia tal como la experimentaba. Las personas que realmente estaban presentes en mi vida. Lo dibujó de memoria, explicó Diego, del día en que hicimos la salsa para pasta. Dijo que fue la primera vez que realmente sintió que tenía un abuelo. La familia de Leonardo llegó justo a tiempo, cargando bolsas del súper llenas de ingredientes para una cena de cumpleaños que insistieron en cocinar para mí. Jessica había traído un pastel de chocolate que hizo desde cero, y Emma daba de brincos por la cocina, ansiosa por ayudar en todo. Mientras cocinábamos juntos, me di cuenta de que esto era lo que me había faltado todos esos años. No grandes gestos ni regalos caros, sino presencia. Personas eligiendo pasar su tiempo conmigo porque disfrutaban de mi compañía. Papá, dijo Leonardo mientras preparábamos la comida. Tengo que decirte algo. Levanté la vista de las verduras que estaba cortando, de pronto nervioso. Jessica y yo hemos estado hablando y queremos abrir un fondo universitario para Emma. No te estamos pidiendo que aportes. Queremos hacerlo nosotros mismos. Pero queríamos que supieras que estamos intentando romper el ciclo. ¿Qué ciclo? El ciclo de depender de alguien más para resolver nuestros problemas. Queremos que Emma crezca entendiendo que la familia significa apoyo y amor, no un rescate financiero. Jessica asintió desde donde estaba moviendo algo en la estufa. También queremos que tenga una relación real con su abuelo, una donde valore tu sabiduría y tus historias. No lo que podrías dejarle algún día. Tuve que salir al patio un momento para recomponerme. Estas eran las conversaciones que soñaba tener, pero que nunca pensé que realmente sucederían. Cuando volví a entrar, Emma estaba sentada a la mesa, acomodando con cuidado los platos y las servilletas. Abuelito, mi mamá dice que tienes fotos de la abuela Marta. ¿Me las enseñas después de cenar? Quiero saber cómo era. Me encantaría, mi amor. La cena fue perfecta. No porque la comida fuera elaborada. Habíamos preparado un pollo asado sencillo con verduras, pero cada persona en esa mesa quería estar ahí. La conversación fluyó de forma natural, cubriendo de todo, desde los proyectos escolares de Emma hasta el trabajo de Leonardo y mi pasatiempo de carpintería. Después de cenar, saqué los álbumes de fotos que no había abierto en meses. Emma se acurrucó a mi lado en el sillón mientras le contaba historias sobre Marta, sobre cómo nos conocimos en un baile de la iglesia cuando ambos teníamos 20 años, sobre cómo solía cantar mientras cocinaba, sobre cómo podía hacer reír a cualquiera, incluso en los tiempos más difíciles. Suena muy buena, dijo Emma, estudiando una foto de Marta en el jardín. Ojalá la hubiera conocido. Te habría adorado. Ella siempre decía que los nietos eran la recompensa de Dios por haber sobrevivido a tus propios hijos. Leonardo se rió desde el otro lado de la sala. De hecho, dijo eso más de una vez, casi siempre después de que alguno de nosotros les había dado un día particularmente difícil. Mientras la noche llegaba a su fin, Leonardo me ayudó a limpiar mientras Jessica preparaba a Emma para irse. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Alguna vez te arrepientes de haber cortado el dinero? ¿Extrañas a Sara y a Miguel?» Pensé la respuesta con cuidado. Extraño a las personas que creí que eran, pero he aprendido que hay una diferencia entre extrañar a alguien y extrañar la idea de alguien. ¿Has sabido algo de ellos? Sara mandó una tarjeta en Navidad. Muy formal, muy fría. Miguel llamó una vez cuando estaba borracho, pero eso fue hace meses. Leonardo se quedó en silencio un momento. ¿Crees que algún día recapaciten? No lo sé. Y he hecho las paces con esa incertidumbre. No puedo controlar sus decisiones, Leonardo. Solo puedo controlar las mías. Y si quisieran reconciliarse, ¿cómo se vería eso? Me sequé las manos con el trapo de cocina y miré a mi hijo. Lo mismo que te pedí a ti. Una relación real, no basada en lo que puedo proveer, sino en quiénes somos como personas. Si algún día están listos para eso, aquí estaré. Después de que se fueron,
Me senté en la sala con una taza de té, mirando el álbum que Emma y yo habíamos compartido. Me detuve en una foto de Marta y yo de nuestro 40 aniversario de bodas. Nos veíamos felices pero cansados, desgastados por años de constante estrés financiero mientras ayudábamos a los muchachos a superar una crisis tras otra. Me pregunté qué pensaría de las decisiones que había tomado. Una parte de mí sabía que estaría orgullosa de que por fin hubiera puesto límites, pero también sabía que estaría triste por el costo, perder a 2 de nuestros 3 hijos en el proceso. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Número desconocido. Bueno, papá. Era la voz de Miguel, temblorosa e insegura. Miguel, ¿cómo estás? Estoy en un programa de Alcohólicos Anónimos, y parte del programa es enmendar el daño a las personas que has lastimado. Me enderecé en el asiento, sorprendido por esto. Te debo una disculpa, papá. Una de verdad, no porque quiera algo de ti, sino porque he sido un pésimo hijo. Te culpé de mis problemas cuando la verdad es que me he pasado la vida huyendo de la responsabilidad. Miguel, yo... Por favor, déjame terminar. Sé que no tengo ningún derecho a pedirte perdón. Sé que quemé ese puente cuando aparecí borracho en tu casa y te llamé egoísta, pero quiero que sepas que ahora lo entiendo. No estabas siendo malo cuando cortaste el dinero. Estabas intentando salvarme de mí mismo. Sentí que las lágrimas se acumulaban en mis ojos. ¿Cuánto tiempo llevas sobrio? 4 meses. Ha sido difícil, pero también ha sido la primera vez en años que he tenido que enfrentar mis problemas sin correr hacia alguien más para que me ayude. Ha sido bueno para mí. Estoy orgulloso de ti, Miguel. Todavía no me merezco eso, pero estoy trabajando para convertirme en alguien que sí. ¿Te gustaría que fuera a verte algún día solo para platicar? Hubo una larga pausa. Me gustaría mucho. Pero papá, necesito que sepas que todavía no estoy listo. Todavía estoy descubriendo quién soy cuando no estoy borracho ni huyendo de mis problemas. Pero cuando esté listo, cuando esté seguro de que puedo acercarme a ti como tu hijo y no como alguien que necesita ser rescatado, te llamaré. Aquí estaré cuando estés listo. Después de colgar, me quedé sentado en la casa silenciosa y sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo. Esperanza. No la esperanza desesperada de alguien que espera que los demás cambien, sino la confianza tranquila de alguien que sabe que ha tomado las decisiones correctas. Caminé hacia mi cuarto y saqué la pequeña caja de madera donde guardaba el anillo de bodas de Marta. Lo levanté a la luz, recordando el día en que lo puse en su dedo hacía 51 años. Creo que por fin estoy aprendiendo a ser feliz de nuevo, le dije a su fotografía en el buró. Solo me tomó un tiempo descubrir que la felicidad no es algo que puedas comprarle a otras personas. La casa se asentó a mi alrededor mientras me preparaba para dormir. Afuera, el jardín que Marta y yo habíamos plantado juntos estaba floreciendo. Los tomates estarían listos pronto, y este año tendría personas con quienes compartirlos. Personas que querían ser parte de mi vida, no solo de mi cuenta bancaria. A mis 64 años, por fin estaba aprendiendo lo que Marta había intentado enseñarme hacía tanto tiempo, que el amor no se trata de lo que puedes dar, sino de quién eliges ser. Y las personas que me amaban de verdad habían elegido quedarse, incluso cuando dejé de darles todo lo que querían. Mañana, Diego vendría para nuestro trabajo semanal en el jardín. Leonardo llamaría para saludar. Yo iría a mi clase de carpintería y trabajaría en la mecedora que le estaba haciendo a Emma. Placeres sencillos, relaciones genuinas y la tranquila satisfacción de una vida vivida bajo mis propios términos. Me había tomado 64 años y la pérdida de todo lo que creía que importaba para descubrir lo que realmente valía la pena. Pero lo había encontrado, y eso era suficiente.